Indudablemente que estas tres iniciativas que han sido unificadas revisten una importancia inmensa en cuanto apuntan a garantizar el ejercicio de los derechos plenos de las personas que tienen que dedicar su tiempo para cuidar a sus familiares que padecen discapacidades o que padecen aquellas enfermedades llamadas huérfanas, raras, o que por motivo también de la edad avanzada no pueden valerse por sí mismos y requieren entonces en consecuencia la disposición o la disponibilidad de uno de sus familiares para que les puedan atender en sus necesidades básicas. De manera que es, señora Presidente, una iniciativa inmensamente importante, señor Presidente. Nosotros vamos a hacer un breve análisis acerca del objeto de cada una de las tres iniciativas que fueron unificadas. Una de la doctora Gloria Elsie Díaz, otra que proviene del Polo Democrático, en cabeza del doctor Celio Nieves, y una más que es autoría del partido político Mira. Es así como podemos nosotros determinar que el objeto del proyecto de acuerdo 365 de 2017, que es el de autoría de Mira, establece dictar lineamientos para el diseño y la implementación de una estrategia de atención integral, una estrategia distrital de atención integral para los cuidadores no remunerados de personas con discapacidades, de adultos mayores y de personas con enfermedades crónicas, entre las cuales se encuentran las enfermedades huérfanas o raras. El proyecto de acuerdo 355 de 2017 es el de autoría del Polo Democrático Alternativo, en cabeza del honorable concejal Celio Nieves, y pretende buscar que la administración distrital adopte e implemente lineamientos estratégicos de política pública encaminados a la generación de oportunidades laborales para las personas con discapacidades, para sus familias y para los cuidadores y cuidadoras, y brindar a través de los distintos medios de comunicación la información necesaria sobre la oferta laboral de la ciudad para que estas poblaciones puedan acceder a estas ofertas laborales. Ese, en esencia, es el objeto planteado en el proyecto 355. Por su parte, el proyecto de acuerdo 496, de autoría del Partido Conservador, en cabeza de la honorable concejala Gloria Elsie Díaz, propone institucionalizar de manera prioritaria el teletrabajo en las entidades y organismos del Distrito Capital para los cuidadores y cuidadoras de las personas que se encuentren en situación de discapacidad y también cuidadores y cuidadoras de adultos mayores que requieran esta asistencia personalizada. Esas son en esencia los objetivos de cada una de las propuestas. Tenemos que analizar, señor presidente y señora presidente, es que cada vez que nombro a la señora presidente, entonces miro y está el señor presidente. Y cuando nombro al presidente, volteo a mirar y está la presidente, pero bueno, igual. Señora presidente, tenemos aquí que hacer un análisis en torno a la iniciativa y a la competencia del Consejo de Bogotá para la expedición de estas normas
que se han traído a consideración de la Comisión de Gobierno. Encontramos nosotros que el artículo 12 del Decreto Ley 1421 del 93, que es el Estatuto Orgánico de Bogotá, trae como atribuciones para el Consejo Distrital, entre otras, las siguientes. En el numeral primero, dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del distrito, lo cual en principio nos daría la competencia. En su numeral 21 habla de expedir las normas que autorice la ley para regular las relaciones del distrito con sus servidores, especialmente las de carrera administrativa. Y aquí entonces, señora Presidente y señor Presidente, nos corresponde mirar el tema de la propuesta muy interesante de la oferta laboral y del teletrabajo para esta población. Porque en principio tenemos la competencia, pero tenemos que mirar el tema de la iniciativa. El numeral 25 de la norma dice que corresponde al Consejo cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. El tema de la iniciativa en este proyecto de acuerdo no puede pasarse por alto. Es necesario establecerla con claridad. El artículo 13 del Estatuto de Bogotá, el Decreto Ley 1421, el Estatuto Orgánico, habla de la iniciativa y dice en su segundo inciso que solo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren, entre otros, el Ordinal 21, que es el que ya mencionamos, de expedir normas para regular las relaciones del distrito con sus servidores. En consecuencia, nosotros consideramos que aquí se requiere la participación activa de la administración distrital. Requerimos, doctor Emel Rojas, la voluntad política de la administración distrital en cabeza de los sectores correspondientes para que podamos superar el tema de la iniciativa, que en principio no nos correspondería, porque la propuesta no proviene del alcalde, sino proviene de los concejales. Sin embargo, la Corte Constitucional ha manifestado que cuando quiera que la administración distrital o la administración nacional participen activamente o manifiesten su consentimiento sobre iniciativas que sean de su competencia, pero que las radiquen en su caso los congresistas o los concejales, esto superaría el tema de la iniciativa, es decir, se requiere un consentimiento por parte de la administración, consentimiento que se entiende dado cuando la administración participa de manera activa en la construcción de la norma. Y allí nos corresponde a nosotros entonces procurar que la administración avale o dé su consentimiento, en especial para el tema que tiene que ver, que toca con las relaciones del distrito con sus trabajadores. No podemos olvidar que el numeral tercero del artículo segundo del Decreto Distrital 425 de 2016 dispone que le corresponde a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá la función de dirigir y coordinar la política laboral del Distrito Capital. Entonces hay una competencia aquí radicada en cabeza de la Secretaría General que haría necesario que esa Secretaría manifestara su aquiescencia, su complacencia, su acompañamiento, para que nosotros podamos entonces sacar adelante la iniciativa que se ha planteado.
Por ese motivo, desde ya, yo ratifico, reitero, lo manifestado tanto por la señora Presidente como por el señor Presidente, doctor Emel Rojas, en el sentido de que en la comisión accidental que se designe para poder lograr una unificación del articulado, pues que haya participación de la Administración Distrital y ojalá la Secretaría General, que es la que en este caso tiene que manifestar hasta dónde podemos nosotros llevarle o asignarle unas funciones determinadas en materia laboral para las entidades del distrito. Ahora bien, la población objetivo indiscutiblemente son los cuidadores y cuidadoras, tanto de personas en situación de discapacidad como cuidadores y cuidadoras de adultos mayores, como cuidadores y cuidadoras de personas diagnosticadas con enfermedades crónicas. En este sentido, debemos llamar la atención que el proyecto, uno de los proyectos de acuerdo, específicamente el del Polo Democrático, del doctor Celio Nieves, incluye en su propuesta también no solamente a los cuidadores y cuidadoras, sino a las personas en situación de discapacidad. Esa parte fue, digámoslo así, entre comillas, corregida por la ponencia unificada presentada por el doctor Emel y la doctora Gloria Elsi. Pero desde luego que el autor o los autores, que es el Polo Democrático Alternativo, debe hacer presencia en la comisión accidental, señor presidente. Entiendo que ninguno de ellos hace parte de la comisión de gobierno, pero entonces como invitado, para que se tenga en cuenta la invitación al doctor Celio Nieves, para que él pueda defender su propuesta y mirar hasta dónde en verdad podemos suprimirle lo que él propuso, que era incluir a la población con discapacidades o en situación de discapacidad dentro de las estrategias trazadas. Hemos querido traer algunas estadísticas que nos permiten, en las cuales nosotros fundamentamos la necesidad de la norma que estamos proponiendo. Entonces tenemos que personas en condición de discapacidad o en situación mejor de discapacidad. En Bogotá asciende a 256.937 personas. Y de ellas el 35% requiere una ayuda permanente. Es decir, requiere de un cuidador o una cuidadora permanente, constante. Es decir, que estamos hablando de cerca de 90.000 personas, 89.928, que requieren aquí en Bogotá cuidador o cuidadora, porque no pueden valerse por sí mismos para sus necesidades básicas. De manera que estamos hablando aquí de una población de 90.000 personas a las que iría en principio dirigida la iniciativa. Pero además tenemos una población de adultos mayores en Bogotá del orden de 534.000 personas, adultas mayores. Y estas personas mayores, de estas hay algunas que tienen unas limitaciones permanentes. El 48%, que equivale a una cifra de 256.000 personas, tienen una limitación leve o moderada. Seguramente no requieren de un cuidador constante o permanente. Pero el 52% de ese universo de 534.000 personas mayores con limitaciones permanentes, doctor Emel, el 52%, es decir, 277.000 personas adultas mayores padecen de limitaciones severas o extremas, lo cual hace necesario que tengan que tener un cuidador o una cuidadora permanente. Entonces tenemos aquí 278.000 personas, y si le sumamos las 90.000
de las personas en situación de discapacidad que requieren cuidador, pues ya estamos llegando a las 345.000 personas, que sería la población objetivo. Pero a eso sumémosle el tema de las enfermedades huérfanas o raras, que no son consideradas como personas con discapacidades o en situación de discapacidad, pero que también tienen unas discapacidades que les impiden valerse por sí mismas y que requieren de cuidadores o cuidadoras. Estamos hablando que en el país existen identificados, documentados 13.168 casos de este tipo de personas diagnosticadas con enfermedades huérfanas o raras, y que en Bogotá existen 2.142 casos documentados que requieren cuidador o cuidadora. Entonces ya estamos pasando a una cifra cercana a los 350.000 cuidadores o cuidadoras en la ciudad de Bogotá. Es una población inmensa, señora Presidente, que requiere desde luego que el distrito pues realice acciones tendientes a garantizarles los derechos a estas personas, una población de 350.000 personas. Y desde luego que al Consejo de Bogotá, como representantes de estas personas, nos corresponde poner todo nuestro empeño para sacar adelante esta iniciativa o estas iniciativas. De manera particular, en el partido político Mira hemos venido realizando un trabajo de campo, unas mesas de trabajo, un trabajo participativo con esta población objetivo, y ese trabajo participativo nos ha llevado a la construcción de la propuesta que hoy ponemos a consideración del Consejo de Bogotá y en primera instancia de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. Hemos diseñado una estrategia de atención integral porque consideramos que ya es hora, es el momento de que, si ustedes me permiten la expresión, cambiemos el chip. No podemos seguir viendo a los cuidadores y cuidadoras de las personas que requieren este servicio solamente como objetos de protección, sino que debemos pasar a considerarlos como sujetos de derecho. Ese solo cambio de concepción implica también, desde luego, un cambio normativo para que esos derechos puedan verdaderamente ser garantizados. No son solamente objeto de protección, ellos son sujetos de derecho, y esos derechos son los que nosotros... Muchas gracias, presidente. Esos derechos son los que nosotros queremos rescatar y queremos que se garanticen a través de una norma en el Distrito Capital. La estrategia que hemos construido de atención integral para los cuidadores no remunerados de estas personas que hemos mencionado, es decir, las que están en situación de discapacidad, los adultos mayores y los de enfermedades huérfanas o raras, la hemos construido para que sea verdaderamente integral. Hemos considerado necesario que tenga los siguientes componentes: un componente de salud, un componente de educación, un componente de bienestar, un componente de apoyo legal, un componente de productividad o empleabilidad, un componente de vivienda y un componente de participación. Todos estos componentes, nuestra propuesta
señora Presidente, es que se hagan con enfoque de género, porque lo que nos muestra la realidad es que en su gran mayoría los cuidadores son cuidadoras, son mujeres, en su gran inmensa mayoría. De manera que se requiere un enfoque de género para esta estrategia. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis muy breve acerca de algunos aspectos del articulado, teniendo en cuenta que la propuesta incluye una comisión accidental para ponernos de acuerdo cuál sería el articulado final que se presentaría a consideración de los concejales de la comisión. Simplemente quisiera destacar que hay una propuesta para que el título del proyecto se incluyan algunas modificaciones para que queden incluidas los tres aspectos de las tres propuestas, es decir, la atención integral, la generación de oportunidades laborales y el teletrabajo, para que quede incluido dentro del artículo. Esto será materia de análisis en la comisión accidental. Asimismo, en el articulado, pues tenemos unas propuestas que yo creo que realmente no vale la pena entrar a analizarlas ahora, porque las discutiremos de manera amplia en el seno de la comisión que para tal efecto se conforme. Y en ese sentido, señora Presidente, en mi condición de ponente y en mi condición de autor también de una de las iniciativas, pues dejamos presentada nuestra ponencia, que desde luego es una ponencia positiva, con pliego de modificaciones, y reiteramos lo que ya el doctor Emel Rojas ha propuesto y su señoría también ha mencionado. Nosotros lo reiteramos y lo acompañamos: la conformación de una comisión accidental en la que tengan parte los ponentes, los autores de la iniciativa, la administración distrital, porque necesitamos urgentemente que la administración distrital nos acompañe en esta iniciativa para poder sacarla adelante. Muchas gracias.